Bueno, ya sabéis algo sobre las liquidaciones de condena, ¿no? ¿Qué es una Sí. liquidación de condena? Básicamente, una liquidación de condena es hacer diferentes cálculos, ¿vale? Con el fin de obtener determinadas fechas que son relevantes para el interno. ¿Qué fechas son relevantes para los internos? Bueno, la fecha de permiso, ¿vale? El cuarto de la condena, la fecha de la mitad de la condena en caso de periodo de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Hay determinados porcentajes que son interesantes a la hora de, bueno, a la hora de los internos, ¿vale? Saber cuándo salen cuándo pueden salir de libertad condicional, saber cuándo pueden salir de permisos ordinarios, ¿vale? Definición, nos dice, la liquidación de la condena es un trámite a través del cual el juzgado determina la fecha de inicio de cumplimiento de la pena y su fecha de finalización, ¿vale? Así como las diferentes partes de cumplimiento con relevancia a efectos penitenciarios. La fecha de inicio, acordaros que el cómputo de las penas privativas de libertad nos venía en el artículo 38 del Código Penal, ¿vale? Era diferente si el reo estaba preso o si el reo todavía estaba en libertad. Si el reo estaba preso, decíamos que la fecha en la que se iniciaba que se tomaba como referencia para el inicio de la condena era la de sentencia firme, ¿vale? Cuando adquiría firmeza la sentencia. Y si no estuviera preso y estuviera en libertad, se contaría como, para el inicio del cómputo, se contaría cuando ingresa en prisión, ¿vale? Se elabora por el letrado de la Administración de Justicia, del juzgado o del tribunal previo informe del fiscal y de las partes del proceso. Letrado de la Administración de Justicia, que era lo que toda la vida fue el secretario judicial. En este sentido, esto que acabamos de decir, este trámite en el juzgado se denomina liquidación judicial, ¿vale? Es decir, lo que hay que hacer, se recibe el testimonio de sentencia en la oficina de gestión, ¿vale? O sea, aquí pone oficina de régimen, pero sabéis que actualmente es la oficina de gestión, y una vez que recibimos ese testimonio de sentencia con el que legalizamos el ingreso de la persona, ¿vale? El interno que nos viene, el siguiente paso es enviárselo al juzgado y que nos dé el visto bueno de esa, o que nos remita la liquidación de condena y nos dé el visto bueno de las diferentes fechas. Una vez que nos mandan esa liquidación de condena, hacemos nuestros propios cálculos, que se llama liquidación penitenciaria. Esa liquidación penitenciaria en lo que se basa es en estas fechas que son relevantes a efectos penitenciarios, ¿vale? Fecha de permisos, fecha de posibles beneficios penitenciarios, etcétera. Bueno, cosillas sobre la refundición de condenas. La refundición de condenas nos viene en el artículo 193 del reglamento, ¿vale? Diferenciación con la liquidación de condenas. La liquidación de condenas es un documento donde se calcula las diferentes partes, ¿vale? De la condena a efectos de salir de permiso, de cuándo puedes salir de libertad condicional, de cuándo extingues la pena, ¿vale? Es un cálculo de diferentes fechas. En cambio, la refundición de condenas es una acumulación aritmética, una suma aritmética de todas las penas. Imagínate que tienes a un sujeto que tiene 3 penas de 1 año de prisión, ¿vale? En teoría, si no existiera esta refundición de condenas, sería imposible calcular la fecha de libertad condicional, porque tendría que cumplir primero la pena de 1 año, luego otra pena a continuación y luego la otra, ¿vale? Entonces lo que se hace es, bueno, si tú tienes 3 penas de 1 año de prisión, te vamos a sumar todas las penas y para calcular las diferentes fechas, lo que vamos a tomar como referencia es esa suma de penas, ¿vale? Que se entiende como una sola pena. No sé si me explico. ¿Entendéis en lo que se basa esta refundición de condenas? Sí, en juntarlas a todas, ¿no? De alguna manera. Juntarlas todas, el reglamento penitenciario nos dice que se considera como una sola a efectos de beneficios penitenciarios, ¿vale? Pero no solo es a efectos de beneficios penitenciarios, es a efectos de todo. Si nosotros queremos calcular un cuarto de permiso, por ejemplo, ¿no? La fecha de permisos ordinarios, y tenemos un tío que tiene 4 penas de 1 año de prisión, decimos, bueno, ¿cómo calculamos la cuarta parte? Pues sumamos todas las penas que tiene y decimos, bueno, en total tiene 4 años. Un cuarto sería 1 año. Es decir, que cuando lleve 1 año cumplido podrá salir ya de permisos, ¿vale? Eso se hace para calcular absolutamente todo, no solo la libertad condicional. Se encuentra recogida en el artículo 193 del Reglamento Penitenciario, el cual establece que cuando el penado sufra 2 o más condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola a efectos de aplicación de la libertad condicional. Como digo, el reglamento sí que se refiere solo a la libertad condicional, pero se utiliza en realidad para todo, ¿vale? Y si dicho penado hubiera sido objeto de indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarlo de la suma total. Bueno, luego veremos cómo se hace esto en la rebaja del indulto, ¿vale? En la práctica. La competencia para aprobar las refundiciones le viene atribuida al juez de vigilancia del centro en el que el penado esté ingresado. Importantísimo, ¿vale? No equivocarse. La refundición de condenas la aprueba el juez de vigilancia. Si hablamos de la acumulación jurídica del artículo 76, quien la aprueba es el juzgado o tribunal sentenciador, ¿vale? Primera diferencia, que luego vamos a ver un cuadrito diferenciando también la acumulación jurídica con la refundición de condenas.
Las refundiciones de condenas no son inamovibles, puesto que si al penado le llegasen nuevas penas, hay que coger esas nuevas penas y volver a sumarlas, ¿vale? Para volver a sacar los cálculos de las diferentes fechas. Bueno, aquí hablamos un poco de la acumulación jurídica para diferenciar las tres cosas, ¿vale? Liquidación de condena, la refundición de condenas que acabamos de ver y la acumulación jurídica. Son tres cosas distintas que hay que diferenciar. La acumulación jurídica nos venía en el artículo 76, reglas especiales de ejecución de las penas, y se aplica como un límite al cumplimiento efectivo de la pena, ¿vale? Para evitar que los sujetos pasen demasiado tiempo en prisión cuando tienen muchas penas impuestas. La regla general es la del triple A mayor y no me voy a parar ahora mismo en esta parte, ¿vale? Porque vamos a hacer un taller específico de reglas especiales de ejecución. Entonces, más que nada me quiero que os quedéis ahora mismo con este cuadro comparativo, ¿vale? Porque si os quedáis con lo que viene en este cuadro, nos vale perfectamente para un posible supuesto, un posible test. Fijaros que esta acumulación jurídica del artículo 76 tiene lugar en una fase diferente a la refundición de condenas, ¿vale? Primero, la acumulación es en el momento de fijar la pena y la refundición es en fase de ejecución, ¿vale? En segundo lugar, la regulación también es distinta, nos viene en el artículo 76 del Código Penal y 968 de la LECRIM, que ese artículo lo que me dice es que es el último juzgado o tribunal sentenciador el que hace la acumulación y también nos dice que contra ese auto cabe recurso de casación. La competencia es el juez o tribunal que dicta la última sentencia en el caso de la acumulación y, acordaros, refundición es el juez de vigilancia. Esta es la diferencia más relevante y la que siempre falla la gente. ¿Vale? ¿Quién hace la acumulación? ¿El juez de vigilancia? Pues no, la hace el juez o tribunal que dicta la última sentencia. ¿Vale? Lo que aprueba el juez de vigilancia es la refundición de las condenas, esa suma de todas las condenas. Fijaros que también el objeto es distinto, porque si aquí te hacen la acumulación, si te hacen la triple la mayor, es para que no cumplas tantos años de prisión, ¿vale? Cuando te hacen esa acumulación, lo que evita es, pues eso, que te sumen aritméticamente todas las penas y ya que vas a ir cumpliendo, por ejemplo, pues 80 o 90 años de prisión, ¿vale? Entonces, implica una limitación a las penas, implica una reducción de las penas impuestas. En cambio, la refundición es simplemente una suma. Te sumo las 4 penas que tienes y el resultado lo utilizo para hacer la liquidación de condena. Bueno, esas son las diferencias más significativas. Los recursos también, ¿vale? Contra la acumulación, acordaros, cabe casación por infracción de ley y en la refundición caben los recursos que vienen en la disposición adicional quinta, ¿vale? Como en este caso estamos hablando de ejecución de penas, cabrían ante el tribunal sentenciador. Primero reforma ante el propio juez de vigilancia y luego apelación que se interpone ante el juez de vigilancia, pero lo resuelve el tribunal sentenciador. Y bueno, esta parte primera era un poco introductoria para que sepáis esos conceptos previos, ¿vale? Que seguramente yo creo que Pamela estará pensando que es un poco, un poco rollo, pero bueno, esos Pues conceptos... me he liado un poco porque yo no termino de ver la diferencia, quitando que en la acumulación Mm, se hace cuando se pone la pena, ¿no? Y la mm. refundición cuando se ejecuta la pena. Sí, más o menos, sí. A ver, Y vamos a volver, te voy a volver a repetir lo que es cada una de las cosas, ¿vale? Primero teníamos la liquidación de condena. Eso tienes claro lo que es. La liquidación de condena es un documento, ¿vale? Una hojita donde te pone, este sujeto tiene tantas penas, ¿vale? O tiene una sí, pena... ver lo que le queda para los permisos, la libertad Claro, condicional, es así. esa la liquidación la tenemos clara, eso es una cosa aparte, ¿vale? Ahí te pone, pues cumple un cuarto de condena en esta fecha, cumple la mitad de la condena en esta otra fecha, ¿vale? Es un papelito con eso simplemente. Luego, el tema de la acumulación jurídica del artículo 76, eso es una regla especial de ejecución de las penas, que se aplica cuando un sujeto tiene varias penas impuestas, ¿vale? Lo normal que si un sujeto tiene varias penas porque ha cometido varios delitos, es que se le impongan todas las penas impuestas, ¿vale? O sea, todas las penas referentes a los diferentes delitos que ha cometido. Si tú has cometido 10 robos, tienen que ponerte una pena por cada uno de esos robos y en teoría tendrías que cumplir todas las penas de prisión que te imponen, ¿no? Ujú. Pero no hace ¿Vale? falta que sean por el mismo delito, ¿no? No, no tiene por qué ser del mismo delito. O Vale, sea, vale. has cometido un robo, has cometido un asesinato, has cometido lo que sea, me da igual. Tienes varias penas y tienes varios delitos. En teoría, tú tendrías que cumplir todas esas penas, ¿no? Que te imponen los juzgados. Y lo que Mm. establece el artículo 76 es una limitación al cumplimiento de las penas, ¿vale? Imagínate que un tío, te voy a poner un caso muy exagerado. Imagínate que un tío comete 20 asesinatos. Si por esos 20 asesinatos, ¿cuántos años crees que debería pasar en prisión? Imagínate que le imponen pues 20 años de prisión por cada uno de ellos.
¿no? Multiplicas 2 por 2, 4, 400 años de prisión, ¿no? En teoría, por lo que dice el Código Penal, tendrían que sumar esas penas y tendrían que cumplir esos 400 años, ¿no? Lo que hace el 76 es evitar que se den esas situaciones. Establece una limitación, ¿vale? Dice, en vez de Vale. cumplir esos 400 años, te vamos a limitar por el triple A mayor o por el límite que consideremos, ¿vale? Estos que nos vienen aquí de 20, 25. Entonces, es una limitación al cumplimiento total de las penas, ¿vale? Y la refundición simplemente es, tú tienes a alguien en prisión que tiene varias penas impuestas, ¿vale? Y lo que haces es sumar todas las penas que tiene impuestas, ¿vale? Que tiene por cumplir para hacer como si fuera una sola pena, ¿vale? Y esa sola pena, esa suma de todas las penas que tiene el sujeto, se utiliza para calcular las diferentes fechas, ¿vale? Claro, pero lo que no entiendo es si la refundición para qué se la hacen, si se supone que ya se la han hecho en la acumulación, ¿no? No Porque siempre, si ya porque está. no todas las penas son acumulables. Vale, vale, vale. La acumulación establece unos límites que para acumular unas penas tienen que ser anteriores a la fecha de primera sentencia. Muchas penas quedan fuera de la acumulación. Entonces, de ahí viene el tema, ¿vale? Que en la acumulación jurídica no se puede acumular todo, hay penas que quedan fuera de la acumulación. Entonces, claro, ahí es cuando el sujeto puede cumplir varias penas. Vale, vale. Esas penas que nos quedan sueltas, pues las refundimos. Vale, entonces, aspectos a tener en cuenta para hacer la liquidación, importantísimo esto, ¿vale? Esto hay que tenerlo grabado a fuego en la cabeza como vamos. Es que, si no, esto es como una receta, ¿vale? El tema de la liquidación de condena. Tú tienes que seguir los o sea, pero sin equivocarte. Primero esto, luego lo otro, luego tal. Tienes que ser, estos pasos hay que tenerlos muy claros en la cabeza y siempre hacer lo mismo, ¿vale? Si no, no te sube el bizcocho, te quedas sin nada. Si haces alguno de los pasos mal, jodiste la liquidación de condena. Entonces, ya digo, estos aspectos hay que tenerlos muy claros, ¿vale? Primero, para el cálculo de la duración total de la condena, se ha de llevar toda la cantidad a días, contando los años de 365 días y los meses de 30 días, ¿vale? Típico fallo de todo el mundo, pensar que los años son de 360 días, ¿vale? ¿Y por qué la gente se equivoca en esto? Porque cuando hablamos de la pena de multa, el artículo 50 del Código Penal me dice que los años son de 360 días, ¿vale? Pero eso se refiere solo para el tema de la multa. Para hacer liquidaciones de condena se calculan años 365 días y los meses de 30 días, ¿vale? Nos dice, bueno, pues para pasar primero la cantidad a días, acordaros de eso, ¿vale? Años 365, meses 30 días. Si bien para el cómputo de tiempo que queda por cumplir, se tiene en cuenta la duración natural de los meses y los años bisiestos, ¿vale? El día del ingreso en el centro penitenciario y el día de salida hay que contarlos completos. Da igual que ingreses a las 11 de la noche, que esos días se tienen que tener en cuenta, ¿vale? De hecho, lo normal es que si te mandan a ingresar en un centro penitenciario, yo os aconsejo que vayáis a última hora, ¿vale? No que vayáis a las 2 de la noche, pero o sea, si algún día tenéis que ingresar, lo mejor, o lo que suele hacer la gente es ingresar a las 9 de la noche, a las 8:30, ¿vale? Porque ese día le va a contar entero, aunque esté 3 horas. En caso de que se haya concedido un indulto, se transforma en días el periodo indultado y se deduce de la condena total. El indulto se resta antes del cálculo de la parte correspondiente, ¿vale? El indulto hay que restarlo al principio. Una vez que se pasa la condena a días, lo siguiente es restar el indulto, ¿vale? En cambio, si hablamos del abono de prisión provisional o de detención, hay que hacerlo una vez que calculamos la parte. Ahora lo vamos a ver bien con el ejemplo. Bueno, en caso de que existan medidas cautelares, tienen que tenerse en cuenta de cara a su abono conforme a lo previsto en el artículo 58 del Código Penal. Recordad que por este artículo, ¿vale?, que me habla del abono de prisión provisional, no solo es abonable de la prisión provisional, ni tiene por qué ser solo abonable la detención, ¿vale? Ahí, en realidad, te pueden abonar cualquier cosa. Por ejemplo, que el juez decretase que tú tuvieses que ir a comisaría cada 15 días, ¿vale? O que tuvieses una medida de alejamiento con carácter cautelar. Todo eso, al final el juez lo valora y dice, vale, pues por estas medidas que te he impuesto, te voy a dar 50 días, ¿vale? Eso depende del juez en concreto. Me refiero que no solo son abonables los periodos de detención y la prisión provisional, sino que además otras medidas distintas, aunque no sean de privación de libertad, también se pueden tener en cuenta a la hora de abonar, ¿vale? Aunque bueno, con nosotros no van a llegar a tanto seguramente. En el supuesto en que se haya impuesto una medida de seguridad privativa de libertad junto a la pena, deberá primero, ya sabéis, el sistema vicarial, ¿vale? Cuando te imponían pena y medida de seguridad,
Tú primero cumplías la medida y luego cumplías la pena, ¿vale? Salvo que el juez pues, determinase que ya no fuese necesario. Y el redondeo lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es pasar todos los días a años, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, imaginaros un sujeto que tiene una pena de 2 años de prisión, se pasarían 365 por 2, 720 días, ¿vale? Lo primero, primerísimo, pasar todo a días. Segundo, rebajamos el tiempo del indulto, ¿vale? Ya hemos dicho que lo siguiente de pasar a días será rebajar el tiempo del indulto en caso de que exista un indulto parcial. Tercero, calculamos el porcentaje que nos piden, ¿vale? Un cuarto, 2 tercios, dependiendo si es libertad condicional, periodo de seguridad o lo que sea. Cuarto paso, restamos los días de preventiva en caso de existir, ¿vale? Y en quinto lugar, calculamos el día concreto de cumplimiento. El primer paso, ¿vale? El de pasar todo a días, acordaros que ahí siempre va a ser lo mismo, años de 365 y meses de 30. En cambio, en el quinto paso lo que hay que tener en cuenta es los días naturales, ¿vale? Hay que tener en cuenta años bisiestos y hay que tener en cuenta los diferentes días que tiene cada mes del año. Entonces, tenemos por aquí cómo se inicia el cómputo de la pena privativa de libertad. Esto ya os lo he comentado antes, es el artículo 38 del Código Penal. Si el reo estuviera preso, la duración de las penas empieza a computarse desde el día en que la sentencia ha quedado firme, ¿vale? Y si el reo no estuviera preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingresa en un establecimiento adecuado para su cumplimiento. Normalmente, pues será desde que ingrese en prisión. Esto es fácil de entender, no tiene mucha historia, pero tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos mandan a hacer una liquidación. Bueno, aquí tenemos las diferentes fechas que son relevantes, ¿vale? A la hora de calcular o hacer una liquidación de condena. Tenemos los permisos ordinarios, artículo 47 de la Ley Orgánica y 154 del Reglamento, un cuarto de condena. El periodo de seguridad, a la mitad de la condena, ¿vale? También la libertad condicional de los primarios, la del 93, también tenemos la fecha de la mitad. Libertad condicional adelantada, libertad condicional ordinaria. Bueno, aquí tenéis las diferentes fases, ¿vale? Lo del redondeo también es muy importante. Fijaros, ¿cómo se hace el redondeo? ¿Qué pasa si nosotros calculamos la cuarta parte de la condena y nos da un número inexacto? Pues lo que hay que hacer en ese caso es aplicar estas reglas de aquí, ¿vale? Si me da 0,5 o menos de 0,5, hago el redondeo a la baja y si me da 0,5 o superior, ¿vale? Más de 0,5, hacemos el redondeo al alza. Salvo para extinción, ¿vale? Cuando calculas la libertad definitiva, esa fecha de 4/4, eso siempre es en prorreo, ¿vale? Es decir, siempre hay que hacerle el redondeo a la baja. En cambio, para calcular las fechas de permisos, de libertad condicional, etcétera, etcétera, todo lo demás, redondeo a la baja o al alza, ¿vale? Esto es una tontería porque en la práctica no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, imaginaros que tenemos a un sujeto que está en prisión, ¿no? Y queremos calcular su fecha de permisos ordinarios. En realidad, aunque nos dé inexacto el día, el sujeto no va a salir en permiso ordinario justo cuando cumple la cuarta parte. Eso no se va a dar nunca, ¿vale? Entonces, a la hora de la verdad, pues es bastante irrelevante. Bueno, esto es una regla mnemotécnica bastante buena, es la que se suele utilizar para calcular los diferentes días del año, ¿vale? De cada uno de los meses. ¿Cómo sabemos cuántos días tiene el mes de marzo? Bueno, pues con los nudillos, ¿vale? Empezamos por aquí, enero tiene 31, febrero tiene 28 o tiene 29, dependiendo de si es bisiesto, marzo tiene 31, ¿vale? Con los nudillos, así, ya sabemos cuántos días tiene cada uno de los meses, ¿vale? Los años bisiestos. Bueno, los años bisiestos también es muy fácil acordarse. Contamos 4 años del de 2000 y 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ¿vale? Cada 4 años del de 2000 sabemos que es año bisiesto, ¿vale? Diferencia de los años bisiestos, que tienen un día más y que febrero tiene 29 días en lugar de 28. Bueno, pasamos al ejemplo práctico, que es lo más interesante. Por ejemplo, queremos calcular la fecha de un cuarto para saber cuándo este señor va a salir de permiso ordinario, ¿vale? Tenemos un sujeto condenado por sentencia firme, tiene una pena de prisión de 3 años, 3 meses y 15 días, ¿vale? Nos dice también que tiene medidas cautelares, 2 días de detención y prisión provisional desde el día 10 hasta a ver que no lo veo, hasta el 5/3 del 2020, ¿vale? Luego, también tenemos un indulto de 2 meses y ingresa voluntariamente en prisión el día 15 del 6 de 2020. Esto es el día del inicio del cómputo. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Tenemos estos datos aquí, ¿qué es lo primero que había que hacer?
Venga, sin miedo, podéis hablar. Pasar a días, vale, me lo dice Pamela por el chat. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esos 3 años a días, ¿vale? 3 por 365, los 3 meses también se pasan a días y los 15 días que ya los tenemos. Bueno, pasamos la condena a días, ¿vale? 3 años, 1095 días, 3 meses, 90 días, en total 1200 días. Importante que sigáis esta sistemática a la hora de hacerlo, ¿vale? Porque muchas veces te ponen, el sujeto tiene una pena de prisión de 12 meses. Una pena de prisión de 12 meses no es igual a una pena de prisión de un año, ¿vale? Porque si multiplicáis 12 por 30, os va a dar 360. En cambio, si multiplicáis un año, o sea, si calculáis esto así un año, va a ser 365, ¿vale? Por lo tanto, si os aparece así la pena, primero, hacerlo con los años, como está aquí puesto, ¿vale? No hagáis cosas raras, que la gente se suele inventar cosas aquí en la liquidación. Esto se pasa directamente, ¿vale? 12 meses no es igual a un año. Vale, entonces ya tenemos la condena pasada a días, son 1200 días, y el siguiente paso era descontar el tiempo de indulto, ¿vale? En este caso nos decía que tiene 2 meses de indulto, por lo tanto, son 60 días en total de indulto, que se los restamos a los 1200 días, ¿vale? No sé por qué puse aquí 1195. 1140 días, ¿vale? Nos quedan en total. Calculamos el porcentaje requerido, en este caso hay que calcular un cuarto de condena. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con divisiones, ¿vale? Divisiones como en el colegio, que la mayor parte de la gente no se acuerda de dividir cuando llegas a esta parte de liquidación y te dicen, ¿cómo se hacían las divisiones? Bueno, pues no sé, mírate un taller ahí de estos de primaria y lo recuerdas. O sea, esto es verdad que mucha gente se le olvida, ¿vale? El tema de las divisiones, pero hay que recordar un poquito cómo se hacen. Entonces, en este caso, bueno, hacemos una división de 1140 entre 4, ¿vale? 285 días. Sí, Pamela, le pasa a todo el mundo lo de olvidarse. Bueno, hacemos el porcentaje requerido, ¿vale? El siguiente paso, en este caso, un cuarto. Nos da 265 días, en este caso nos da exacto, ¿vale? ¿Qué haríamos si nos diera, por ejemplo, 285,6? Pues redondeo al alza. Y si nos diera 285,4, redondeo a la baja, ¿vale? Continuamos, calculamos y restamos los días de preventiva. Tenemos 2 días de detención, esto lo tenemos por aquí arriba ya puesto, ¿vale? Y luego calculamos la fecha de prisión provisional, que es desde el 10 del 1 hasta el 5 del 3, ¿vale? Importante que contéis con los dedos cuando sean sueltos, ¿vale? O sea, si es un mes entero, por ejemplo, el mes de febrero está entero en prisión provisional. Bueno, pues vemos si ese año es o no bisiesto y calculamos los días enteros del mes, ¿vale? Pero todo lo que no sea el mes entero hay que calcularlo con la manita. O sea, yo recomiendo que empecéis, por ejemplo, aquí tenemos del día 10 de enero hasta el 31 de enero, ¿vale? Hemos dicho que enero, por esta regla, tiene 31 días. Entonces, empezamos día 10, ¿vale? Hay que contar el día que ingresa en prisión, o el día primero se cuenta igual, ¿vale? Día 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, ¿vale? Entonces, calculamos que en enero tiene un total de 22 días, pero esto tenéis que hacerlo con los dedos, ¿vale? Si queréis, yo os recomiendo que, por ejemplo, en el examen, si os pusieran una liquidación de condena, lo que vais haciendo, por ejemplo, es como hice yo, contando de 5 en 5 y vais poniendo un palito, ¿vale? Contamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos un palito, ¿vale? Para saber cuántos llevamos. Lo importante es que lo hagáis así, ¿vale? Sin tener vergüenza ninguna ni nada. Lo importante es no equivocarnos. Porque si tú lo haces de cabeza, por ejemplo, dices, del 10 al 31 de enero hay 21 días. Pues no hay 21 días, hay 22, ¿vale? Porque acordaros siempre de que hay que contar tanto el día que ingresa, ¿vale? Ese primer día, como el día de finalización, ¿vale? Por eso siempre acordaros de eso, que es un fallo muy típico. Entonces tenemos que ha pasado en prisión provisional 22 días en el mes de enero, ¿vale? A ver, ¿qué me preguntas? Con los dedos en el examen, pues sí, sin problema ninguno. Vale, 22 días en enero, ¿vale? Lo hemos contado con los deditos. En mes de febrero, 29 días, porque el 2020 es un año bisiesto, ¿vale? Hemos dicho que desde el 2000, cada 4 años es bisiesto. Y en marzo ha pasado un total de 5 días, ¿vale? En total, 58 días que ha pasado este hombre en prisión provisional más detención, ¿vale?
esos 58 días que nos ha dado en total de las medidas cautelares se lo tenemos que restar a los 265, ¿vale? Acordaros de esto, el indulto se resta al principio, ¿vale? Tras pasar la condena a días y las medidas cautelares, ¿vale? Prisión provisional y detención se restan después, ¿vale? Importantísimo. Había una cosa que me dijo para acordarnos de cómo es esto, es un consejo bastante bueno, que vosotros pensaseis que los días que tenéis de preventiva, ¿vale? Son como días que os lleváis en el bolsillo. Entonces, esos son días que tú tienes ahí disponibles para utilizar. Entonces, cuando te van a calcular la fecha para permisos, tú sacas los días y le dices, oye, que yo tengo aquí en el bolsillo unos días que me tenéis que dar, ¿vale? Entonces, si os acordáis así, sabéis que se hace después del cálculo correspondiente, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo se continúa esto. Ahora ya sabemos que el sujeto va a tener que permanecer en prisión un total de 227 días hasta salir, hasta poder obtener permisos ordinarios, ¿vale? ¿Qué nos falta saber? Bueno, nos falta saber la fecha concreta en la que va a poder salir de permiso ordinario. En esto tenéis que tener en cuenta la fecha de inicio del cómputo, ¿vale? Tenemos que iniciar el cómputo con este día 15 del 6 del 2020. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vemos cómo se calcula el día concreto de cumplimiento. Acordaros que en esta última parte, para calcular el día concreto de cumplimiento de esa parte de un cuarto, lo que hay que tener en cuenta son los días naturales del año, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el día que inicia el cómputo, lo he comentado, es el día 15 del 6 del 2020, porque este sujeto en concreto estaba en libertad, ¿vale? Nos decía el artículo 38 que cuando estabas en libertad se tenía en cuenta la fecha de ingreso en el centro penitenciario. En segundo lugar, tomamos la cantidad resultante del paso anterior, ¿vale? Tras haber calculado el porcentaje y posteriormente deducido los días de preventiva. Nos daba 227 días, ¿vale? Y por último, la parte más complicada, la que lleva más tiempo, que es calcular, pues, mes a mes o año a año, cuánto va a tardar en salir de permiso, ¿vale? Tenemos que en junio estuvo 16 días, ¿vale? Del 15 al 30. Fijaros que no hagáis del 15 al 30 15 días, ¿vale? Acordaros siempre de que es un día más de lo que nos da al hacerlo de cabeza. En julio permanece 31 días, vamos sumando, veis que está la suma aquí al lado, ¿vale? Entonces en junio 31 días, agosto, septiembre, ¿vale? Vamos sumando poquito a poco y vemos que cumpliría el día 27 de enero de 2021, ¿vale? No tiene mucha complicación, en realidad. Aquí lo que le suele pasar a la gente es que se lía la cabeza porque hace mal los pasos o porque resta el indulto después de calcular el porcentaje correspondiente o porque resta la medida cautelar al principio. O sea, es una parte en la que si vosotros hacéis las cosas paso a paso y tenéis claros los pasos cómo hay que hacerlos, no os deberíais equivocar, ¿vale? Lo que pasa es que la gente, pues en esta parte se suele poner nerviosa, o sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto te lo ponen en Madrid, en el examen de supuestos, y claro, tienes que contar con el factor del tiempo, con el factor de los nervios. Entonces es una parte donde se puede dar lugar a muchos errores. Pero en realidad, si tú tienes en la cabeza los pasos concretos que hay que seguir, no deberías equivocarte, ¿vale? Recomendación que os doy, fundamental, que si os pusieran un supuesto de liquidación de condena, el supuesto de liquidación de condena se deja al final, nunca al principio, ¿vale? Porque implica hacer cálculos y no podemos perder tiempo al principio del examen en un supuesto de liquidación de condena. Porque es muy típico también que la gente a la hora de hacer los supuestos se ponga a hacer los supuestos por orden, ¿vale? Es un error gravísimo. Los supuestos hay que hacerlos teniendo en cuenta la longitud del supuesto y la complejidad, ¿vale? Vosotros lo primero que tenéis que hacer cuando os dan el examen de supuestos es mirar todo por encima, ¿vale? Tenemos que estar entrenados para mirarlo rápido y decir, bueno, este supuesto es corto, este supuesto es un tema que va a ser fácil, que lo llevo muy bien, ¿vale? Eso tenéis que analizarlo en vuestra cabeza. Porque si, por ejemplo, te ponen de primero un supuesto de liquidación de condena y te pones a hacer ese supuesto, yo te digo al 90% casi seguro que te va a salir mal el examen, porque pierdes tiempo en la liquidación de condena, luego te vas a liar, piensas que no te queda tiempo para el resto de supuestos. O sea, esto siempre se deja al final, ¿vale? Cualquier supuesto de cálculo se deja siempre al final. Bueno, hemos visto un supuesto de cálculo de permisos. ¿Lo tenéis claro o queréis volver a repetir algo? ¿Tenéis claro los pasos? Son sencillos, pero si queréis preguntar algo concreto podéis hacerlo, ¿vale?
Lo bueno que tiene, no, me pregunta Pamela que si caen mucho los supuestos de liquidación. No, no caen demasiado, no está de moda ahora mismo el tema de supuestos de penal. Ahora está No, de moda. últimamente no les gusta mucho penal, No, hasta que se acuerden de nuevo de sí, porque meterlos. esto nunca se sabe. Es decir, ahora mismo pues no está de moda, pero para el año que viene te dicen, ah, pues mira, te meto 3 supuestos de penal. Pues podría ser. Es que no hay una norma escrita sobre lo que está de moda o lo que no. A día de hoy, desde mi punto de vista, yo también soy muy exigente, ¿eh? Pero a día de hoy, desde mi punto de vista, creo que hay que ir con todo, absolutamente. Si puedes ir con todo preparado, mejor que mejor. Y si solo puedes llevar algo preparado, función pública, contratos, o sea, porque es lo que está de moda a día de hoy. Sí, estos Pero bueno, últimos años con la verdad. función pública se están creciendo mucho. Sí, aparte que a mí me fastidia especialmente que nos pregunten el cuarto convenio de laborales, porque dices, Que no tiene nada que ver con nosotros, o sea, es que es algo muy ridículo. efectivamente, no sé por qué se meten tanto en el cuarto convenio, que además lleva Y cayendo aparte que bastantes lo años. confundes un montón también con el TREVE. Sí, obviamente. Y ahora van a reformar el TREVE, espero que lo hagan un poco para asimilarlo al cuarto convenio, pero bueno, a ver qué hace. Pues eso, En fin, esperemos. Y el Código Penal, que han dicho también, también que van a tocar la ley esta. sí. Nos espera un Nada, buen año. sí, nos vamos a comer reforma seguro, pero bueno, es lo de todos los años. Bueno, continuamos. ¿Tenéis alguna duda con esta parte de este primer cálculo que hemos hecho? No, Realmente las liquidaciones de condena no son difíciles, ¿vale? Lo único que hay que tener claro son esos pasos que vimos antes. el orden, ¿no? El orden de los pasos es lo fundamental. Pasar condena a días, voy a repetirlos, ¿vale? Para que se os vayan quedando grabados. Vale. Primero, pasar la condena a días, ¿no? Segundo, rebajar el tiempo de indulto si lo hubiere. Tercero, calcular el porcentaje correspondiente, ¿vale? Quinto, restamos las medidas cautelares. Y, por último, calculamos la fecha concreta de cumplimiento, ¿vale? Son esos 5 pasitos que hay que tener muy claros. Entonces, aquí vamos a hacerlo otra vez. Aquí tenemos a un tío, bueno, en este caso antes calculamos los permisos, ahora calculamos la libertad condicional. Aquí tenemos a una persona condenada por sentencia firme a 2 penas de prisión de 3 años, 3 meses y la otra de 4 años, ¿vale? Estuvo 93 días en prisión provisional y en este caso no tenemos ningún indulto, ¿vale? Al igual que el sujeto anterior, también ingresa voluntariamente en prisión el día, 10 de marzo del 2022, ¿vale? Bueno, entonces este es un poquito más fácil incluso que el anterior, porque aquí ya no tenemos ningún indulto, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer con estas 2 penas? En este caso, este sujeto veis que tiene una pena de 3 años, 3 meses y la otra de 4 años. ¿Qué hacemos con estas penas? Se suman, ¿vale? No hagáis cosas raras en este sentido. Los años se suman con los años, los meses se suman con los meses y así sucesivamente, ¿vale? Porque aquí también hay veces que la gente se inventa cosas raras, no sé por qué, pero lo hacéis directamente, ¿vale? Metéis esto aquí debajo y decís, vale, 3 más 4, 7. Entonces, 7 años, 3 meses y 0 días, ya está. Si aquí tuviera 30 días, no podéis decir, ah, pues si tiene 30 días es igual a un mes, ¿vale? Lo sumo aquí. No hagáis cosas raras, los días se suman con los días, los meses con los meses y los años con los años, ¿vale? Sin historias, porque luego suelen salir mal por cosas de esas. Entonces, uy, que me voy. A ver, perdón. Vale, entonces hacemos el primer paso, sumamos y pasamos a más condenas a días, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo cuando sumamos? Estamos haciendo una refundición, ¿vale? De condenas. Estamos refundiéndolas para que se considere como una sola pena a la hora de calcular la fecha correspondiente, ¿vale? Sumamos, pasamos todavía, 7 años por 3,65 son 2.555, 3 meses por 30 son 90 días, ¿vale? Sumamos todo, 2.645 días. En este caso no constan indultos, por lo que el segundo paso ya nos lo pasamos por el forro. Tercer paso, calculamos el porcentaje requerido. En este caso tenemos que calcular los 3/4, ¿vale? La libertad condicional ordinaria del 91. 2.645 entre 4, hacemos la división y nos da, en este caso, veis que no nos da un número exacto, ¿vale? Nos da 661,25. Aquí multiplicamos por 3 y hacemos el redondeo al alza, ¿vale? 1.984 días. Seguimos, calculamos, el siguiente paso era restar los días de preventiva, ¿vale? 1.984 menos 93 días sería un total de 1.891 días. Y por último, el rollo este de calcular el día concreto de cumplimiento, ¿vale? Aquí tomamos como referencia el día que ingresa el sujeto, que es el día 10 de marzo de 2022, y empezamos mes a mes, ¿vale? El primer mes del 10 al 31 nos da 21, pero tenemos que sumarle 1, acordaros, y luego ya vamos pues año a año, ¿vale?
del 1 del 4 al del 2022 al 1 del 4 del 2023, 365 días. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de 2023 al 2024, que en febrero es bisiesto, ¿vale? Son 29 días, por lo que hay que sumarle un día más. Vamos sumando año a año hasta que nos quedan días sueltos, ¿vale? Cuando llegamos aquí abajo y vemos que suman 1878 días, decimos, hoy que aquí ya no tengo, si le sumara un año por encima, ya me paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, hay que ir mes a mes, ¿vale? Llegamos hasta aquí, hasta este punto, y decimos, vale, 1848 días. Si le sumamos 365, nos pasamos por encima, ¿vale? Por eso aquí empezamos mes a mes. Del 1 del 4 del 2027 al 30 del 4 del 2027 son 30 días, ¿vale? Y luego nos quedan 13 días sueltos, que suman un total de 1891, por lo que cumpliría los 3/4 el 13 de mayo de 2027, ¿vale? El caso, veis que es el mismo que el anterior. Volvemos a hacer lo mismo, seguir los pasos y ya está, no tiene mayor complejidad. Luego, si queréis, hacemos un ejemplo en Word, ¿vale? Para vosotros. Este es un ejemplo práctico del cálculo de fecha de extinción, ¿vale? Que es la fecha de libertad definitiva. Entonces, en este caso tenemos a un sujeto condenado a 2 años, 2 meses y 20 días. Es condenado por sentencia firme el 1 del 2 del 2022, ¿vale? Veis que aquí ya nos está dando un dato distinto. Antes teníamos en cuenta para inicio del cómputo que el sujeto estaba en libertad, entonces teníamos en cuenta cuando ingresaba en prisión, ¿vale? Aquí este caso es distinto. Aquí damos por hecho que está dentro de prisión y que tomamos como referencia la fecha de sentencia firme, ¿vale? Cuando es condenado se encontrará en prisión provisional por dicha causa y tiene 20 días de prisión provisional, ¿vale? Entonces, lo primero, como siempre, pasamos condena a días, ¿vale? 800 días. Segundo paso, no tenemos indultos, nos lo pasamos. Tercer paso, calculamos el porcentaje requerido, en este caso los 800 días, porque son las 4/4. Restamos los días de preventiva, ¿vale? 800 días menos 20 son 780 días. Y calculamos el día concreto de cumplimiento, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre, acordaros, los festivos, ¿vale? En este caso nos daría el 21 de marzo de 2027. Y con esto ya tenemos el taller finiquitado. Vamos a hacer un ejemplo práctico si queréis nosotros, ¿vale? Lo podéis hacer vosotras mismas. Voy a parar de grabar. Finalizar grabación. Bien, finalizamos el taller con un pequeño caso práctico, ¿vale? Tenemos a un sujeto en este caso condenado a 2 penas de prisión, una de ellas de 1 año de duración y la otra de 2 años, 2 meses y 2 días. También nos dice que el sujeto tiene un indulto parcial de 2 meses sobre una de las penas. Constan como preventivas por haber estado en prisión provisional por esas causas del 1 de enero al 10 de enero de 2019, ¿vale? Y por último, ingresa en prisión para el cumplimiento de las penas el día 1 de diciembre de 2019. Pues en este ejemplo vamos a calcular la fecha de los 2/3, ¿vale? De la libertad condicional adelantada. Bien, empezamos con el primer paso. Primer paso que era, acordaros, pasar la condena a días, ¿vale? Primer paso, pasar la condena a días. En este caso tenemos que hacer la suma de ambas condenas, ¿vale? Recordad aquí que se suman los años con los años, los meses con los meses y los días con los días. Aquí tenemos una prisión de 1 año, ¿vale? Y otra prisión de 2 años, 2 meses y 2 días. Por lo tanto, nos resulta 3 años, 2 meses y 2 días, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos las condenas sumadas, que es como hacer una acumulación, una refundición de las penas, ¿vale? Una acumulación material, lo que tenemos que hacer a continuación es pasarlo a días. Acordaros de que los años son de 365 días, ¿vale? Esto hay que hacerlo de forma rudimentaria, pero yo como tengo calculadora lo voy a ir haciendo por aquí, para hacerlo más sencillo, ¿vale? Vosotros tenéis que coger y hacer la multiplicación. Bueno, 3 por 365 son 1095 días, ¿vale? Y por otra parte, los 2 meses hay que multiplicarlos por 30, ¿vale? Los meses son de 30 días, entonces nos da 60 días y sumamos 1095 más 60 días más los 2 días que nos quedan sueltos, ¿vale? 95 más 60, voy a hacerlo con la calculadora porque así no me equivoco, no quiero liarla. 1095 más 62, ¿vale? Tenemos 1157. Bien.
Ya tenemos el primer paso hecho, que es pasar la condena a días. Seguimos con el siguiente paso. Recordad que el siguiente paso era, en este primer momento, restar el indulto en caso de que existiera, ¿vale? Segundo paso, restar el indulto. Bien, vemos arriba que tenía 2 meses de indulto. Entonces, lo mismo, pasamos esos 2 meses por 30 días, nos da 60 días, ¿vale? Y esos 60 días hay que restárselos a 1157, ¿vale? Que nos daría un total de 57, 1097 días, ¿vale? Entonces, seguimos con el tercer paso. ¿Cuál era el tercer paso? Nos acordamos. Tercer paso, calcular la parte correspondiente. La parte correspondiente, ¿vale? En este caso teníamos que calcular los 2/3. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues coger estos 1097 días, dividirlos entre 2, dividirlos entre 3, perdón, y multiplicarlos por 2, ¿vale? Lo mismo, aquí hay que hacer las divisiones al estilo convencional, pero yo como soy muy cómodo lo voy a hacer con la calculadora, ¿vale? Vosotros en el examen tenéis que hacerlo de esta forma, con el método tradicional, ¿vale? Y si no os acordáis de cómo se dividía, pues no os queda otra que practicarlo, ¿vale? Sacar la calculadora por aquí, 1097 entre 3, ¿vale? 1097 entre 3 me da... Bueno, me da en este caso un número inexacto, ¿vale? 365,66, ¿vale? 365,66. Y esto hay que multiplicarlo por 2, ¿vale? 365,66 por 2 nos da 731,33. Recordad que para todo lo que no era extinción, ¿vale? Para la fecha de libertad definitiva, que ahí se hacía el redondeo siempre a la baja, en el resto de los casos se hace por arriba o por abajo. Si me da menos de 0,5 lo haré hacia la baja, y si me da más de 0,5 lo haré hacia el alza. En este caso da menos de 0,5, por lo tanto nos quedamos con 731 días, ¿vale? Para que el sujeto pueda salir en libertad condicional. Cuarto paso, le restamos los días de preventiva en caso de que exista, ¿vale? Pues lo mismo, vemos arriba si existe o no preventiva, ¿vale? Acordaros que la preventiva se resta después de calcular la fecha correspondiente, ¿vale? El porcentaje correspondiente, no antes. El indulto antes, la preventiva después, ¿vale? Entonces aquí nos dice que estuvo en prisión provisional desde el 1 de enero al 10 de enero de 2019. 1 de enero, ¿vale? Se cuenta el propio día, acordaros. Se cuenta el día de inicio y el de fin, ¿vale? Entonces estuvo el 1 de enero, estuvo el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, 9 de enero, 10 de enero. 10 días, ¿vale? No contéis del 1 al 10 van 9, ¿vale? Si tenéis que hacerlo con los dedos, hacedlo con los dedos sin problema, ¿vale? No hay problema ninguno. Entonces, tenemos 10 días de preventiva que se los restamos a los 731 días, ¿vale? Resultado, 721. Ya casi estamos finalizando. Ahora lo que nos queda, el último paso, será calcular el día concreto, ¿vale? Quinto paso, calcular día concreto, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este paso? Bueno, tenemos que tener en cuenta el día de inicio, ¿vale? Acordaros que eso nos venía en el artículo 38 del Código Penal, y el artículo 38 dice: ¿cómo se inicia el cómputo de las penas privativas de libertad? Pues depende. Si el reo ya estuviera en prisión, se empezará a contar desde que la sentencia adquiere firmeza, ¿vale? Y si el reo estuviera en libertad, se empezará a contar desde que ingrese en el centro penitenciario correspondiente para su cumplimiento. Entonces, en este caso no nos dice nada, lo único que dice es que ingresa en prisión para el día 1 de diciembre de 2019. Vamos a dar por hecho que el sujeto estaba en libertad, ¿vale? Porque ingresa en prisión en esa fecha. Por lo tanto, la fecha que tomamos de referencia va a ser el 1 de diciembre de 2019, ¿vale? Y ahora empezamos. Del 1 de diciembre del 2019 al 1 de diciembre del 2020 van 366 días, ¿vale? ¿Por qué van 366?
acordaros de los años bisiestos, ¿vale? Los años bisiestos son cada 4 años desde el año 2000. Entonces, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020, ¿vale? 2020 es un año bisiesto. 366. Continuamos. Siguiente paso, del 1 de diciembre del 2020 al 1 de diciembre del 2021. Aquí en este caso son 365 días, ¿vale? Que los vamos a sumar a esos 366. Son 731 días, ¿vale? 731 días. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya nos pasamos de esta fecha, ¿vale? Por culpa de la preventiva. Como en este caso nos pasamos solo por 10 días, lo que vamos a hacer es volver hacia atrás, ¿vale? Vamos a descontar el mes de diciembre y contamos como que está solo el mes de noviembre, ¿vale? Del 1 de diciembre del 2020 al 1 de noviembre de 2021. ¿Cuántos días van desde esa fecha hasta esa fecha? Bueno, pues a estos 365 le restamos los días que habíamos contado del mes de noviembre. Noviembre tiene 30 días, acordaros de los nudillos, ¿vale? Le restamos esos 30 días del mes de noviembre. Nos daría 335, que sumados a los 366, vamos a hacer la suma por aquí para no equivocarme, 366, 701 día, ¿vale? 701 día. Por lo tanto, a fecha de 1 de noviembre de 2021 nos faltarían 20 días para que el sujeto cumpliese esa parte de los 2 tercios, ¿vale? Entonces son 20 días de noviembre por encima, cumpliría los 2 tercios el día 20 de noviembre de 2021, ¿vale? Y con esto ya tenemos calculada la parte correspondiente o lo que tendría que cumplir. Acordaros que en este último paso hay que tener en cuenta los meses naturales y los años naturales, ¿vale? Los meses que tienen 30 o 31 días, o en caso de los años bisiestos, febrero tiene 29 días. Acordarnos de esos detalles y siguiendo los pasos no deberíamos de equivocarnos.